En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Insulza ya hizo su opinión. Sí. Secretaria, no sé si hay cuenta. Sí, una carta de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, señora Flavia Liberona, con la que envía el documento Bases para una propuesta de ley de costas para Chile que elaboró la Fundación. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bueno, hoy día tenemos como objetivos escuchar la exposición de la investigadora y abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Bienvenida, señora Jimena Insunza, en relación con el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos. Boletines número 13.204-07 y 13.205-07 refundidos. Entonces, vamos a partir con eso. Luego iniciaríamos votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre la protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. Como el senador Gaona está paralelamente en dos comisiones, le voy a dar la palabra para que nos organicemos con ambos puntos. Presidenta, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente también participo en la Comisión Unida de Salud, Educación y Mujer y se está votando el proyecto de ley de protección y garantía de derechos de las personas en el espectro autista y termina a las 13:30. Entonces, sí, yo voy a poder continuar votando ahora, bajando a la otra comisión y volvería apenas termine la profesora para poder le agradecemos y estamos en contacto con usted. Perfecto. Senador Durán. Que nos pueda dejar el senador Gaona. Hay un proyecto de protección ambiental de turberas, boletín 12.017-12. Lo que pasa es que eso se votó por la mixta y no lo ha visto la sala del Senado. Entonces quisiera solicitar un acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente para que se pudiese oficiar a los comités para que finalmente... Sí, se lo agradezco sinceramente, senador, porque yo como presidente de la Comisión de Agricultura también lo solicité al comité y no lo tomaron, digamos, en cuenta esta vez. Entonces, si habemos dos, digamos, comisiones, puede ser que hagamos, porque no podemos dejar esto en el aire, o sea, hay que cerrarlo, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que volver nuevamente. Exacto. Este es un proyecto trascendente. Muy importante para la inversión de la zona y el empleo. El haber estado en la comisión mixta y la necesidad que tiene de que esto de todas maneras se pueda normar y regular. Así que se tome el acuerdo estando los tres presentes. Finalmente, darle mi excusa a la profesora Insunza, pero bueno, así estas cosas pasan aquí en el Congreso y a veces los tiempos no calzan. Así que, con su permiso, profesora, yo me retiro. De todas maneras, importante que usted sepa que hay mucha gente que sigue estas comisiones, principalmente estos temas, y que ya está abierto el sistema de televisión, por lo tanto no lo estamos escuchando solo nosotros, sino que mucha gente que está expectante de la opinión de usted. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, primero por la invitación. No sé si la presentación está en el computador. ¿Está la carpeta? Entonces vamos, ok. Como no, yo creo que así está bien. Sí, está bien, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, señalar que la motivación de la presentación de hoy es dar a conocer mi opinión sobre un boletín, ¿no es cierto?, que usted, por supuesto, ya singularizó, que es el 13.204-07 y el 13.205-07, que son boletines refundidos y que tratan sobre los delitos económicos, atentados contra el medio ambiente y también algunas modificaciones al Código Penal. Pero la importancia es que hay un título, que es el título 13º, que trata justamente de los atentados contra el medio ambiente. Y ese boletín, que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tiene, en mi opinión, ciertas deficiencias y, en primer lugar, no ha tomado en consideración
todo el trabajo que ha venido haciendo esta comisión, ¿no es cierto?, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en relación a la tipificación de los delitos ambientales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, todo lo que había sido considerado por esta comisión como delitos ambientales especiales son considerados en ese boletín como delitos económicos y por lo tanto le da un tratamiento completamente distinto que tiene ventajas pero que también tiene muchas desventajas y a mi modo de ver tiene la particularidad de que hay una gran dispersión y que lo que se estaba buscando justamente en lo que estaba haciendo esta comisión era hacer justamente una legislación que fuese coherente, que fuera comprensiva y este boletín o este proyecto lo que hace es justamente continuar con esa falta de sistematización. Pero algo más importante aún es que en ese proyecto no se contempla un delito de daño ambiental propiamente tal que podría ser incluso el objetivo de una ley corta. Bastaría, ¿no es cierto?, que se tomara la decisión de hacer un solo delito que hoy día fuera al Código Penal con el daño ambiental, ponerle la urgencia, hablarlo con el Ejecutivo y haría, ¿no es cierto?, que se cambiara la realidad de nuestro país en lo que significa la protección del medio ambiente. Y eso quisiera decirlo con mucha propiedad en el sentido de lo difícil que ha sido desde el año 94 a la fecha tipificar un delito ambiental y justamente porque la tipificación de los delitos ambientales es algo muy complejo. También en el boletín no hay distinción sobre los delitos de peligro y de resultados. Si bien hay algunas menciones a la mera imprudencia, no se tomó en consideración, como sí lo ha hecho esta comisión, la diferencia que tienen esa diferencia, ese análisis diferenciado y por lo tanto las penas y la forma en que opera, ¿no es cierto?, el sistema penal. Yo no soy especialista en derecho penal, sino en medioambiental, pero me doy cuenta que ha faltado mucho diálogo entre estas dos disciplinas, por lo menos en este boletín ha habido más diálogo en el otro, pero siempre es mejorable y está recién en primer trámite constitucional. Se siguen utilizando verbos que han obstaculizado, que hoy día existen en el Código Penal, pero que han obstaculizado la persecución penal. Tampoco, y eso me parece que puede ser muy complejo si lo que se está buscando a través de la tipificación de los delitos ambientales es algo disuasivo, es que no se contempla la responsabilidad de las personas jurídicas para los delitos del párrafo 13º, como les comentaba, sobre atentados al medio ambiente. En el caso de la comisión, del proyecto que se venía trabajando, que son mociones refundidas y un proyecto del Ejecutivo, eso era uno de los puntos más importantes que se había acordado en la comisión. ¿Por qué? Porque existe todo lo que es un mecanismo de compliance. Cuando usted tiene asociados los delitos medioambientales a la responsabilidad de las personas jurídicas, eso significa que las personas jurídicas van a tomar en consideración todo lo que significa capacitar a sus propios colaboradores o trabajadores en lo que significa la legislación medioambiental y sobre todo en lo que significa la perpetración de delitos ambientales. Algo también que yo creo que es muy importante a la hora de poder tipificar los delitos ambientales es comprender la institucionalidad ambiental. Y si usted ve, y lo tienen ustedes a mano después de mi presentación, y ustedes pueden leer los artículos que están contenidos en el boletín de delitos económicos, se van a dar cuenta que no hay ninguna comprensión de que hay hoy día una superintendencia del medio ambiente que está encargada, ¿no es cierto?, de fiscalizar y de sancionar todos los que son los instrumentos de gestión ambiental, que puede ser, ¿no es cierto?, que no esté hoy día dotada de todos los recursos y de todos los recursos financieros y humanos para poder llevar a cabo esa misión, pero sin embargo, ¿no es cierto?, lo que hace este proyecto es de alguna u otra forma mezclar el derecho administrativo sancionatorio con el derecho penal y lo primero, ¿no es cierto?, que uno debería preguntarse es cuál es el modelo que quiere escoger para poder tipificar estos delitos ambientales cuando ya existe, ¿no es cierto?, una entidad administrativa sancionatoria. En ese sentido, lo que hay, y lo vemos en la lámina siguiente, es que el proyecto que está hoy día en
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hace competir de alguna u otra forma la institucionalidad ambiental, en particular la Superintendencia del Medio Ambiente, con el derecho penal. Y al hacerlos competir, lo más probable es que la parte administrativa, ¿no es cierto?, se vea debilitada, porque el Ministerio Público va a iniciar, ¿no es cierto?, la persecución de estos delitos medioambientales. Tampoco, como les decía, hay diversos modelos comparados de tipificación de delitos ambientales. Uno puede ver el español, uno puede ver el alemán, y esos dos modelos que podemos encontrar en la literatura están confundidos también en este proyecto, ¿no es cierto?, de esa comisión. También diría yo que hay mayor preocupación respecto de algunos componentes del medio ambiente que sobre otro. Como ustedes saben, ustedes tienen ahí los artículos, se van a dar cuenta que hay muchos artículos que tienen que ver con agua, ¿no es cierto?, pero faltan muchos artículos que tienen que ver con otros componentes. De hecho, yo diría que el componente aire, que es uno de los más importantes para la realidad medioambiental de nuestro país, queda bastante fuera de esa regulación. Se deja fuera, ¿no es cierto?, del ámbito de tipificación todas las acciones u omisiones que no tengan relación con instrumentos de gestión ambiental. Y eso yo lo encuentro gravísimo, porque justamente, como yo les digo, el modelo institucional, la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que tiene por objeto es hacer la fiscalización y la sanción de los instrumentos de gestión ambiental. Uno debería pensar en el derecho penal justamente para aquellas áreas, ¿no es cierto?, en las que no haya respuesta desde la administración, no haya una fiscalización o una sanción desde la administración. Pero justamente si uno va al primer artículo, ¿no es cierto?, que es el 305, que más adelante lo pongo como ejemplo, nos vamos a dar cuenta que lo que se busca con esa persecución penal es justamente perseguir algunas acciones que tengan relación, ¿no es cierto?, con instrumentos de gestión ambiental, en particular con aquellos que dicen relación con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay confusión, pues se tipifican algunas infracciones administrativas, y eso, como yo les comentaba, va a debilitar, creo yo, el actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente. También se contemplan algunas tipificaciones que tienen relación con incentivos al cumplimiento del procedimiento sancionatorio, y eso creo yo que aquellos que en el fondo elaboraron este proyecto debían dar cuenta de las razones por qué no se comprende que un programa de cumplimiento tenga relación, muchas gracias, tenga relación con la tipificación de delitos ambientales. A diferencia de lo que hizo esta comisión, se establece un delito respecto de algunas falsificaciones o algún aporte de información que no sea fidedigna al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en la ley 19.300 y no en el Código Penal, que era lo que buscaba esta comisión. Se utiliza la ley penal en blanco sin establecer de manera adecuada los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional. Esas son algunas de las cosas que uno podría decir de manera general del proyecto. Como yo les señalaba, yo no soy penalista, lo que hice fue leer la parte que tuviera relación y los artículos que tuvieran relación con medio ambiente de esos boletines para poder darle una mirada desde el punto ambiental y ver si es que podrían finalmente servir en la persecución penal que se busca para proteger el medio ambiente. Entonces yo les traigo un ejemplo para poder mostrarle, ¿no es cierto?, que ustedes mismos se puedan formar su opinión, y tiene que ver con el artículo 305, que es el artículo que inicia, ¿no es cierto?, este párrafo 13º de atentados contra el medio ambiente. Si ustedes ven, este artículo tiene primero un encabezado y luego tiene aquellas acciones que tienen que realizarse para que se pueda satisfacer la tipificación del delito. Pero ya en el encabezado encontramos uno de los problemas que yo les he mencionado. Dice: será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que, sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental, estando obligado a ello, o sin haber obtenido la debida autorización, vierta, extraiga, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, ya en este primer artículo, todo aquello que no tenga relación con los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental no quedan en el fondo protegidos por la persecución penal. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, como yo les insisto,
existen hoy día mecanismos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente para justamente hacerse cargo de aquellos proyectos que no ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, existe el requerimiento de ingreso al sistema al sistema de impacto ambiental. O existe la posibilidad de que si usted entró por declaración y debía estudiar por estudio, también, ¿no es cierto?, se pueda hacer un requerimiento, tanto si se modifica la forma de ingreso como cuando, ¿no es cierto?, debía entrar y no. Entonces, uno ahí ve un primer problema. Pero luego, ¿no es cierto?, estamos viendo que para satisfacer el delito no es solamente que haya una ilusión, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, aunque no es la más pertinente, sino que se produzca una serie de acciones, ¿no es cierto?, que no tienen necesariamente relación con algún parámetro que podría, ¿no es cierto?, satisfacer nuevamente el tipo penal. Estamos hablando de tipos penales, estamos hablando de reserva legal, estamos hablando de ciertos y determinados estándares que son muy complejos, ¿no es cierto? Entonces, vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. Extraiga aguas continentales, sean superficiales o aguas marítimas. Entonces, es un poco difícil, ¿no es cierto?, la construcción. Pero además, si usted ve, ¿no es cierto?, en el último inciso nos habla de que lo dispuesto en el número 5, es decir, que se liberen sustancias contaminantes, no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción de Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero los vehículos motorizados no tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces no tienen relación, ¿no es cierto?, con el primer enunciado. Y en el caso de la leña, uno podría decir, sí, cuando estamos hablando de normas de normas de emisión, pero tampoco arriba tiene relación con las normas de emisión, sino que tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, este era uno de los ejemplos que yo les quería mostrar para efectos de poder acreditar los dichos, ¿no es cierto?, de mis comentarios, que solo tienen por finalidad, y quiero insistir en eso, primero, bueno, resaltar lo que había pasado en esta comisión respecto de... Interrumpir un poco porque hemos estado con varios temas distintos en la comisión. Este proyecto actualmente está en la Comisión de Constitución y por eso era tan importante que hoy día ustedes conocieran que claramente en algún minuto van a tener que pedir, yo soy subrogante por el tiempo que la presidenta esté fuera del país, pero va a haber que pedir que este proyecto vuelva acá porque claramente así como está en la Comisión de Constitución, digamos, no va a avanzar, pero claramente además no es prioridad, hay que ser honesto, hay una cantidad de proyectos, pero aquí hay errores, como está diciendo la profesora, bien complejos y a esta comisión probablemente es la que más le interesa que esto salga bien. Entonces, en el fondo ese es el motivo por el cual ella está acá, para explicarnos que hay cosas que están bien, no sé cómo podría decir la palabra, un poquito erráticas, digamos, en su redacción. Bueno, las últimas tres láminas, y para no quitarles más tiempo, tenían que ver con lo que había hecho esta comisión en el proyecto de delitos ambientales, ¿no es cierto? Y en lo primero era hacer algo que sistematizaba, ¿no es cierto?, todos los delitos que hoy día existen respecto del medio ambiente en diversos cuerpos legales y los trataba, ¿no es cierto?, de sistematizar y de consolidar, ¿no es cierto?, como delitos especiales del medio ambiente. En segundo lugar, estaba, ¿no es cierto?, la modificación a la ley de responsabilidad que regulaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incorporaba justamente todos estos delitos, ¿no es cierto?, que sistematizaba el artículo anterior que les acabo de mostrar. Y por último, mostrarles que en el proyecto que son todos esos boletines, ¿no es cierto?, refundidos, que además está el proyecto que se ingresó por el Ejecutivo, hay un artículo que es el que yo creo que es muy relevante, que es lo que se considera como grave daño ambiental, ¿no es cierto? Y que utiliza de esa manera, primero la definición que existe hoy día en la 19.300, pero también cumple, ¿no es cierto?, para mi gusto, con la característica que tiene que tener una tipificación de un delito, y es que da ciertos criterios para cuando estamos frente a un delito ambiental. Entonces, como le decía, hoy día quizás, y eso quizás un poco impertinente de mi parte, quizás sería mejor, ¿no es cierto?, tratar de
solamente tener una ley muy corta de un solo artículo que vaya directo al Código Penal, con este artículo quizás mejorado, deben haber expertos que... Sí, es el artículo 5. Sí, la última lámina. Y hablar con el Ejecutivo para que le pusiera prioridad y tratar de sacarlo lo antes posible. Creo yo que todo lo demás puede esperar, pero no tener un artículo de daño ambiental hoy día vigente después de tantos años es algo que no le hace bien, ¿no es cierto?, al país, y sobre todo con la conflictividad medioambiental de los últimos años. Eso. Muchas gracias. Yo antes de dar la palabra a los senadores, le voy a pedir a la Secretaría que nos cuente un poquito, nos ordene un poquito el panorama, porque aquí hay otros boletines que pareciera sean mucho más asertivos, usted lo va a explicar con mayor detalle, que lo que vimos antes, que pareciera bien complejo. Así que adelante, Magdalena. Gracias, Presidenta. Los boletines que ustedes ven en la pantalla, a los que se refirió la profesora Insunza, corresponden a los textos refundidos que terminaron en sobre delito ambiental. Este proyecto de delito ambiental, la Comisión de Medio Ambiente, no sé si usted recordará, senador, lo vio durante 3 años, estuvo permanentemente acompañado e invitó a excelentes penalistas, estuvo acompañado siempre del profesor Jean-Pierre Matou, y finalmente lo despachó. Fue un excelente proyecto. Posteriormente pasó a la Comisión de Constitución, donde en realidad no tuvo movimiento alguno, porque todos sabemos que la Comisión de Constitución está llena de asuntos, o lo alcanzaron a ver una sola vez. Y en definitiva, a solicitud de esta misma comisión, el proyecto se puso en tabla, figura en la tabla, se sustrajo de la Comisión de Constitución, se pidió que lo viera la sala y que en el segundo informe podría pasar a ambas comisiones. El proyecto está aprobación en general y está en tabla, no tiene urgencia, es cosa de que los integrantes a través de los comités pidan que se ponga en tabla. Son todos esos boletines, figura, si uno pincha cualquiera de los números, aparece todo. ¿Ah? En ese contexto, senador, de alguna manera el otro podría pasar por esta, si se avanza con este, que está muy bien redactado, que tuvo un trabajo muy bien hecho, podríamos de alguna manera dejar el otro de lado y quedarnos con el que efectivamente define muy bien el delito ambiental. Senador de Urresti. Gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a la profesora, como siempre, clara y precisa en los planteamientos. Yo creo que es un momento de clarificar, y qué bueno que Magdalena lo precisa. Yo tengo aquí un sentimiento encontrado y me molesté hace 3 o 4 sesiones cuando se señaló que la Comisión de Constitución no lo veía. Yo fui integrante, presidente de esta comisión. En los momentos cuando se vio esto, no soy presidente de la Comisión de Constitución. Yo creo que los inconvenientes que hay es cuando hay muchos proyectos. Y aquí yo echo menos al Ejecutivo. Le agradezco mucho que esté Jimena, pero no veo al Ejecutivo. Y el Ejecutivo aquí es la ministra de Medio Ambiente. Porque a quien tiene que más interesar un proyecto de naturaleza, más que al senador o senadora tanto o cuanto a tal o cual comisión, es al ministro. Los ministros son los que dan el impulso. Yo quiero señalarles que en la Comisión de Constitución hay un proyecto de delitos económicos y ambientales del presidente de la comisión. No, pero no es exactamente esto, que es de Matías Walker, que venía adosado a un conjunto de otras modificaciones. A lo que yo quiero decir, Magdalena y Jimena, usted conoce bien las técnicas legislativas. Yo creo que cuando la legislación es desordenada, el resultado es desordenado. Y cuando aquí cada senador o cada diputado establece una moción, se superponen y no hay un proyecto madre. Si para eso nosotros tenemos la posibilidad de las indicaciones y tú vas recortándolo, ampliándolo, modificándolo. Yo creo que aquí falta un sinceramiento del ministerio, para ser súper claro. Y yo en eso voy a defender la actuación de la Comisión de Constitución, porque yo me siento afectado cuando se dice que no se ha visto. Yo soy impulsor de estos proyectos, soy autor de alguna iniciativa,
destiné casi 3 años de la presidencia que estuve en esta comisión de sacarlo, y no es por falta de... yo creo que Jimena lo dice muy bien. O tenemos una gran legislación de delitos ambientales y nos metemos en 80 temas y nos ponemos a competir con la facultad administrativa sancionatoria, o establecemos, lo que bien dice acá, principalmente en este artículo 5, de establecer el grave daño ambiental. Entonces yo creo que, insisto, reitero, que la ministra de Medio Ambiente debiera señalarnos eso. Yo soy su jefe de comité, puedo pedir lo que esté en la sala, pero no es la solución definitiva. No es la solución definitiva, y creo que hay un enredo, y creo que hay algunos senadores y senadoras que se enamoran de sus proyectos, y se enamoran pero no los tramitan. Se enamoran es como esos amores de primavera, que quedan enamorados, o de verano, que se enamoran pero nunca más los ven. Entonces siguen hablando del proyecto, pero no se dan la tarea de tramitarlo. Raya para la suma, yo creo, Presidenta, lo que sería bueno, con la claridad que ha hecho Jimena, invitar a la ministra y que acá nos diga cuál es el derrotero, si el Ejecutivo le va a dar y nos ayude. La ministra debiera tener mayor conocimiento y una visión global de todo y decirle, mire, senadores, vamos a irnos por este lado, vamos a hacer una ley corta o vamos a irnos a la ley larga y vamos a incorporar tal o tal o cual elemento. Yo creo que eso es lo más conducente para que no nos pasemos cuenta. Yo insisto, a mí me molesta cuando se hace la referencia a Constitución. Soy integrante hace 9 años de esa comisión. Hemos sacado los proyectos más complicados medioambientales y no es por falta de preocupación de este proyecto, es que no hay convicción, yo creo, del Ejecutivo en cuál es el proyecto que hay que sacar. Y eso debiera hacerlo porque acá políticamente no cabe duda que vamos a tener una mayoría y la atenuaremos plazos, condiciones, situaciones, pero hay una voluntad transversal. Entonces, hagamos las cosas que sean conducentes y que el mundo académico, o los penalistas, o el caso de Jimena, de su conocimiento como profesora de Derecho Ambiental, nos ayudan a precisar y saquemos algo que sea productivo y no sigamos hablando con estos amores de verano de proyectos que alguna vez se presentaron, pero no se han tramitado. Magdalena. Quería precisar que el grave daño ambiental está considerado en este proyecto de delito ambiental con esos boletines refundidos, está considerado en el artículo 5. De manera que es una opción, o sea, sin perjuicio de preguntarle al Ejecutivo, también podría ser, como dice la profesora, una ley corta, impulsada por el Ejecutivo, quizás con discusión inmediata, con una cierta urgencia, o bien esperar a que se ponga en tabla este proyecto que está en tabla hace más de un mes, pero no tiene urgencia. Y que se tramitó 3 años, ¿no? Pero que no tiene urgencia. Ese proyecto que podemos sacarlo y podemos insistir, y si nos ponemos de acuerdo con los comités, podemos insistir de ponerlo en la sala. Yo lo que digo es si eso es lo conducente para llegar al resultado. Si yo lo que quiero es una ley que me permita establecer los estándares y establecer más instrumentos penales para perseguir la responsabilidad. Entonces, insisto y reitero, es la convicción del Ejecutivo para decir, vámonos por acá, este es el camino, estos son los compromisos internacionales y esta es la voluntad del gobierno de caminar en esa senda. Yo solo lo que trato es eso, que se ordene y que no tengamos el espontaneísmo o las acusaciones cruzadas de que usted, Presidenta, no lo pone en tabla o la comisión tanto. Yo creo que eso no es bueno porque no corresponde a la realidad. Yo pienso que después de haber escuchado, digamos, a la profesora, que le agradecemos mucho porque queda clarísima la situación, y por otro lado, al senador Durresti, que tuvo la oportunidad de liderar un proceso largo de análisis y que además está en Constitución, o sea, tiene la película más clara que ninguno de nosotros. Yo también coincido que es el Ejecutivo el que debiera dar las líneas que orienten la discusión de algo que es urgente, que es el delito ambiental. Entonces, en ese contexto, pedirle, Magdalena, que usted, que conoce muy bien la historia también, pueda enviar un oficio solicitando la presencia de la ministra cuando ella ponga, obviamente puede ser que no sea la próxima comisión, pero que nos adaptaremos, digamos, lunes o martes, ¿sí?, para que ella pueda estar y ojalá pueda revisar la historia de estos proyectos de ley, de estos boletines y tengan una postura como gobierno
porque de lo contrario, bien dice el senador Durresti, vamos a estar haciendo cosas en forma paralela que tienen un poco sentido. Si finalmente lo quieren trabajar juntos con los delitos económicos o creen que es de tanta urgencia esto que vale la pena hacer una ley corta y trabajar sobre lo que ya está avanzado acá. Eso es lo que no se sabe. Así que no sé si les parece, senador Latorre, después senador Durán. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también por su intermedio, agradecer la presentación de la profesora. Estábamos en la reunión abajo por el tema constitucional, por eso llegué un poquito tarde y no pude escuchar desde el inicio, pero estaba leyendo ahí el documento. Sí, yo estaría de acuerdo en que recabáramos acá el acuerdo, valga la redundancia, para citar a la ministra y que el Ejecutivo dé una orientación, una opinión, porque efectivamente hay varios proyectos y además dada las crisis, la última en Quintero Puchuncaví, a propósito de todo lo que fue el cierre de ventana, también se discutió en esta comisión la posibilidad de incluir normas OMS, por ejemplo, ¿no? Normas OMS que implica aumentar estándares y con consecuencias aquellas empresas que transgreden esas normas, ¿no? Y eso está de la mano con los contenidos de los proyectos anteriores. Entonces, y claro, y ahí entre todas esas o todas las conflictividades ambientales hay que priorizar y decir, mira, acá hay algunas más urgentes, algunas que son tal vez más sencillas de resolver, otras que son más complejas ciertamente, y bueno, y ahí el Ejecutivo tendrá que ayudarnos a ordenar esa discusión. Entonces, ahora no sé si alcanzamos, porque la próxima sesión de la comisión es mañana, y ya después tenemos la distrital, ya tendría que ser a la vuelta de la distrital y le damos plazo. Coincido con usted, porque sin duda que va a tener que revisar un poquito la historia la ministra y su equipo. O sea, no es tan fácil que dé una opinión mañana cuando en realidad andan dando vuelta varios boletines que tienen un historial de años de tramitación. Entonces creo que darle la oportunidad para que revise con calma es lo correcto. Senador Durán. Gracias, presidenta. Agradecer a la profesora que hace esta presentación y un poco permite poner en alerta lo que finalmente se ha tratado de conseguir en esta comisión. Yo tengo poca claridad si es que finalmente se ha querido juntar con el proyecto de delito económico y esto como que los cuidados del sacristán terminan dañando. Y desde esa mirada, dada la complejidad de boletines y la complejidad de textos refundidos, yo creo que hay que hacer una buena presentación a la ministra, porque la ministra tampoco podrá tener tanta claridad y no sé cuánto estarán informados los equipos en función de lo que se ha ido generando en este proyecto y el conjunto de proyectos que están circulando. Yo comparto con que vamos a tener que esperar, ojalá ellos nos puedan ordenar de tal manera de que no sé si lo más adecuado, y aquí aprovecho de consultar a la profesora, es seguir tramitando el tema de la sanción a través de juntar delito económico con delito ambiental o lisa y llanamente separarlo. Pero creo que finalmente esta comisión debiese establecer a través de la asesoría técnica de los abogados cuál es el mejor camino. Porque si Constitución siempre va a insistir en llevarse el proyecto, siempre nos va a complicar el resultado. Y además se va a ralentizar lo que nosotros queremos finalmente lograr. Entonces, yo me atrevería a que si mañana lo pudiésemos conversar de manera interna como comisión, de acuerdo al análisis que haga hoy día la Secretaría, para saber cuál es el mejor camino y tener una posición común como comisión en torno a lo que vamos a pedir. Y si no, que finalmente lo resuelva la sala, pero cada uno hará sus esfuerzos con su respectiva bancada. Gracias, presidente. Perfecto, entonces queda para mañana la decisión final respecto de lo que se le va a solicitar o no al Ejecutivo. Si es que se solicita una opinión del Ejecutivo o simplemente se resuelve en la sala. Ese sería el acuerdo. Profesora.
Gracias, presidenta. Respecto a la consulta del senador Durana, yo justamente cuando hablaba de que no se había escogido un modelo, es eso, ¿vamos a tipificar en el Código Penal los atentados contra el medio ambiente o vamos a tener una ley especial, ¿no es cierto?, de delitos ambientales? Esa es la definición que se tiene que hacer. Si uno ve... Por eso, es que porque el boletín del delito económico lo que hace es modificar el Código Penal completamente. De hecho, yo encuentro que y ahí no sé, el senador Durresti, yo encuentro que uno de los proyectos más complejos que a mí me ha tocado revisar. ¿Ah? Y entiendo que está sin movimiento en la comisión hace un tiempo, me imagino por todas las urgencias que tienen de nombramientos y etcétera, pero es un proyecto muy complejo. Entonces, si lo que se persigue es tener al menos de aquí a un año un delito ambiental simple que va a cambiar la realidad de nuestro país, yo creo que hay que optar por hacer una ley corta, especial, que incluso no sea la que está contenida en los boletines que mencionaba en la presentación y que muy bien ha señalado Magdalena, que ha significado 3 años. Porque incluso en ese boletín, si usted sigue la tramitación, probablemente se va a demorar 1 año y medio, 2 años más. Entonces, yo no soy el Ejecutivo ni mucho menos, pero si me preguntara cuál es mi opinión, creo que lo óptimo, ¿no es cierto?, porque lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, es poder quizás solicitarle al Ejecutivo que haga una ley corta con un delito de daño ambiental en los términos que está redactado en ese boletín. Eso es que mañana vamos a acordar, vamos a votar, yo creo, las 2 alternativas. Una es la que propone el senador Durana, que es que lo tomamos una decisión entre nosotros, y otra que venga el Ejecutivo acá y tome una decisión como Ejecutivo respecto a cuál es la orientación que quiere darle este tema. Y lo decidimos mañana y se resuelve para mandar el oficio a donde corresponda. Así que, pero lo que no tiene que pasar es que esto siga, digamos, no se tome una decisión. Así que ese es el acuerdo. Le agradecemos infinitamente su trabajo, y le vamos a estar informando. La Torre ha informado que él quiere votar en algún minuto y va a tener que retirarse unos segundos para hacerlo, porque está en forma paralela en una mixta. El senador Gaona se le iba a avisar cuando partamos con esta votación, que va a ser ahora. No sé, senador Durana, si le avisamos al senador Gaona o partimos nomás. Ya. De salud. Bueno, entonces, sí, vamos a dar inicio entonces a la votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre la protección de las rompientes en las olas para la práctica del SERF, boletín número 12.159-04. Si quiere Magdalena dar algún contexto o va a ir haciendo análisis uno por uno una vez que vayamos votando. Presidenta, prefiero, ya el contexto está más que visto, lo conocen todo, entonces prefiero ir una por una. Y en lo posible hacer alguna sugerencia si cabe. No, es que de todas maneras, o sea, esperamos que usted nos pueda ir dando su opinión también como abogado respecto de cada una de las propuestas que aquí vamos a evaluar. Bueno, la indicación número 1, el senador señor Keitel, para contemplar un artículo primero nuevo con el siguiente encabezamiento.
Apruébase la siguiente ley sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. La Secretaría opina que esta indicación se restringe a la protección de las olas para la práctica del surf en circunstancia que el artículo aprobado en general señala que las rompientes de las olas son el espacio natural apto para la práctica de los deportes que implican cualquier modalidad para surcar olas. O sea, lo restringe y acota el objeto de protección de esta ley. De manera que, no sé, ustedes deberían pronunciarse si creen que es conveniente. Yo encuentro que lo restringe y que no... Sí, porque hablaron de otros deportes que no eran necesariamente el surf. No sé si recuerdan que los marinos en la última presentación hablaron de otros deportes que hay muchos, que no es solo el surf. Entonces, bueno, ya ha dado la opinión la Secretaría en torno a que esta frase podría restringir solo al surf el tema y no a los otros deportes que fueron nombrados en la sesión anterior, que también están vinculados al tema de las rompientes. El senador Durán. Bien, estamos en la primera indicación del senador Keitel, ¿no es cierto? Si yo comparto con la Secretaría, creo que lo que nosotros estamos protegiendo es, como dijeron los señores de la Armada, el cuerpo de mar o la rompiente, y por lo tanto no es solo está focalizado al surf o al bodyboard, sino que a cualquier deporte que pase obviamente por ese cuerpo de ola. Así es que yo sí, sugiero rechazar. Enseguida, esta es la indicación del senador señor Piu para sustituir el artículo primero por el siguiente. La presente ley tiene por objeto la identificación, protección, preservación y registro de las rompientes aptas para la práctica deportiva. El senador Piu elimina el concepto de espacio natural, que también es lo que se quiere proteger, que es el espacio natural apto para la práctica de los deportes. De manera que yo considero que está mejor tal cual como está en el texto aprobado en general. Esa es la opinión de la Presidenta. El senador Durán. Efectivamente, la indicación que hace el senador Piu estaría fuera de la línea matriz del proyecto, porque este cuerpo de ola o esta rompiente nace por un espacio natural para la práctica deportiva. Por lo tanto, el mantener este espacio natural es como una política de protección del medio ambiente y el compromiso de la comunidad con su entorno natural. Por lo tanto, yo al menos voy a sugerir rechazar. Acuerdo unánime, podríamos rechazar todos, es una economía a escala. Rechazado por la unanimidad de los... Senador Gaona. La número 2, senador. Eso en relación a lo que está aprobado en general, la indicación. Senador, lo que hace el senador Piu es restringir un poco, porque habla de las rompientes aptas para la práctica deportiva. O sea, en el fondo, aquellas rompientes que se identifiquen podrán ser objeto de protección y preservación. Y yo no sé si me puede explicar un poquito más el artículo 1, esto del espacio natural. Es que precisamente lo que quiere protegerla, pero en cuanto es un espacio natural digno de protección, susceptible de protección, así como
son las áreas naturales, como son otros Ya. espacios que la ley establece que deben ser protegidos. Entonces, medioambientalmente corresponde esta perfecto. frase. Ya. Sí, pero votamos todos rechazo, así que rechazamos la... Sí. 3 del senador señor Kittel, que sustituye la expresión rompientes por rompientes aptas para la práctica deportiva. Esta sí que sería comprensiva del texto aprobado en general y, salvo mejor parecer, Estoy totalmente de acuerdo porque en el fondo sí tiene sentido, en mi opinión. En votación. ¿O a favor? ¿Están todos a favor? A ver, Presidenta, tengo un punto acá que, en mi opinión, limita en parte el objeto de la ley a la protección de las rompientes para la práctica deportiva, sacando el énfasis del espacio natural apto para la práctica de los deportes que implican cualquier modalidad para surcar ola. Por tanto, no sé, yo me abstendría en esta oportunidad, ese es mi punto, pero además mi preocupación es más con lo que conversábamos en la sesión anterior, que si nosotros hacemos algún cambio respecto de las indicaciones o respecto del proyecto aprobado en general, tiene que ir a la sala, ser ratificado por la sala y luego pasa a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, dejo planteado esa preocupación nomás respecto al avance del proyecto. Que en el fondo si de acá aprobamos alguna indicación, eso se tiene que respaldar en la sala para luego pasar a la Cámara de Diputados, versus el que dejemos aprobado como el esqueleto en general para que pase directo de acá a la Cámara de Diputados y no por la sala. Esa es mi preocupación. Sí, no, ahí en mi argumento lo que dije al comienzo, perdón, Presidenta, es que en mi opinión, la indicación del senador Keitel limita el objeto de la ley a la protección de las rompientes para la práctica deportiva, sacando el énfasis del espacio natural apto para la práctica de los deportes que implican cualquier modalidad para surcar olas. Esa es mi opinión. perdón, Presidenta, pero no lo saca, está cambiando rompientes por rompientes aptas para la práctica deportiva. Lo del espacio natural se mantiene. Una consulta, Presidenta. Adelante. En función de lo segundo que plantea el senador Latorre, ¿por qué no vemos las que son inadmisibles? Sí, no, pero además yo voy a plantear, como que me arrepiento un poco de aprobar esto porque en realidad es lo mismo. Es como, ¿qué diferencia hay entre registro espacio natural apto para la práctica de deportes que implican cualquier modalidad para surcar olas con rompientes aptas para la práctica deportiva? ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué se considera? Porque con eso definitivamente dejamos de estigmatizar que esto es solo para el surf y para el bodyboard. Ya, se generaliza, se generaliza. Ok. Si esta es una rompiente natural, es un cuerpo de ola. Ya, entonces vamos a tener que votar aquí sí. Pero perdón, lo que secretaria. sí quería volver a plantear, Sí, en función entendí. de lo que establece Perfecto. el senador Latorre, para que este proyecto avance, Sí. después de esta votación, veamos aquellas indicaciones que son inadmisibles Muy y bien. veamos las que quedan y hacemos economía. Sí, de economía de escala, me parece. Aquí sí que vamos a tener que hacer votación uno a uno porque hay diferencia. Porque el senador Latorre se va a abstener. ¿Me pueden clarificar, por favor? Cuando entiendo espacio natural de las rompientes, ¿se refiere al cuerpo de agua solamente? Que se crea producto del viento. Pero es el cuerpo de agua. Eso, No es el fondo. no, por Ya, el cuerpo. Ya, perfecto. Ya. Ya, perfecto. al final ese cuerpo de ola nace naturalmente. Ahora, si tú el día de mañana le construyes y le impides el paso del viento, puede que se acabe. Queda correcto. Sí.
indicación número 3, ¿se aprobaría 3 por 1 o sea, 3 por abstención? Ya. No le gustó tu proyecto. En cuanto a cómo seguimos, si vamos a las indicaciones inadmisibles, Presidenta. Vamos a las indicaciones inadmisibles Y después ahora. volvemos Algo dijo insulso. ya. A lo que queda. 3, la número 3. Bueno, la Secretaría considera como inadmisible. Vamos a ver. Espérese. Bueno, la página 8 está la indicación número 6, número 8, el senador Keitel, que da definiciones es página 5. La indicación 8 del senador señor Keitel, que contempla un artículo segundo nuevo que entrega definiciones. Dentro de las definiciones está la letra D, que crea el Registro Nacional de Rompientes a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. A juicio de la Secretaría, esta indicación sería inadmisible. Lo mismo ocurre con la indicación número 9 del senador Piu, que también entrega definiciones y que establece un registro, en la letra D, página 7, Registro Nacional de Rompientes a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, que a juicio de esta Secretaría también es inadmisible. Pero, perdone, secretaria, pero respecto de la del senador Keitel y la que es inadmisible, es una de... Porque es las la definiciones... letra Claro, D. del punto de vista legislativo podríamos, si las otras no son inadmisibles y aportan al proyecto, podrían ser aprobadas, si están todos de acuerdo, y rechazar solo una de las letras, ¿sí? Si están de acuerdo en que contenga definiciones, o Que sea, las tenemos es lo que opinan los secretarios. Podría declararse. Lo mismo ocurre con 3 indicaciones más, y que tienen el mismo. Y un buen contenido. ejemplo, es decir, que los senadores evaluemos si es que las definiciones que está proponiendo el senador Keitel aportan al proyecto, con excepción de la que le entrega, digamos, obligaciones al Estado, que evidentemente es inadmisible, podríamos aprobar algunas y rechazar otras. Adelante. Hay un punto en esta indicación número 8 en relación a la definición de cualidades de la rompiente, puesto que incorpora el concepto de acceso, lo cual eso es contrario a la idea matriz del proyecto, porque nosotros estamos nuevamente hablando de un cuerpo de agua que se forma naturalmente en una costa y no tiene absolutamente nada que ver con el acceso, ni tampoco tiene nada que ver con el concepto de zona adyacente. Porque finalmente, vuelvo a insistir, lo que estamos protegiendo es una rompiente, que es un cuerpo de agua para una práctica deportiva. Entonces, no sé por qué nos tenemos que vincular con el acceso ni con la zona adyacente. Es decir, que la calidad podría ser química, podría ser biológica. O sea, eso es un poco raro. Sí, estoy de acuerdo completamente. Es lo que pido en relación a esta indicación. Sí, exactamente. Claro, todos hablan de zona adyacente. Incorporan otros elementos al proyecto que no está con la idea matriz, en lo que finalmente, entre lo que está, obviamente, no corresponde porque no tenemos la facultad o no se tiene la facultad, y lo que corresponde, obviamente, rechazar porque no está con las ideas matrices del proyecto.
Sí. Y las observaciones que señala el senador Durana respecto a las cualidades de la rompiente y a la zona adyacente, él propone esos conceptos rechazarlos. Es decir, lo que finalmente es inadmisible y lo otro que deberíamos rechazar porque no está acorde a la idea marxista del proyecto. Entonces podríamos hacer un análisis de la 8 como quedaría, ¿no? Bueno, O de las 6, no sé si partimos. La 6 cualquiera, la que ustedes elijan. Quedaría artículo segundo, definiciones. Para la aplicación de la presente ley se entenderá por rompiente, zona donde las olas generadas por el viento interactúan con el fondo marino, aumentando su altura hasta alcanzar el punto de rotura, luego del cual continúan disipándose en su propagación. B. Rompiente apta para la práctica deportiva, rompiente que puede ser usada por un deportista ya que corre consistentemente en una o en ambas direcciones de forma gradual, permitiendo su deslizamiento. Eliminar C, zona adyacente, eliminar características de la rompiente D, componentes físicos de la rompiente que le otorgan su forma y funcionamiento, ya que determinan el proceso de rotura del oleaje al interactuar con el mismo, tales como el fondo marino, el mar de fondo, la batimetría, los procesos de sedimentación, las corrientes marítimas y el viento. Habría que eliminar cualidades de la rompiente y mantener afectación de la rompiente. Esa es en la número 6, pero también... No, está bien. Debiéramos eso porque las otras son lo mismo. Es lo mismo, sí. Con la diferencia que hay una que tiene algo que es inadmisible, además. Claro, todas. El senador Durana no colocó, el senador Durana no incorpora registro. Él no tiene inadmisibles, sino que más bien es un tema técnico. Sí, en las 6 él no incorpora en nada que tenga que ver con registro. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se elimine entonces la C y la E del artículo nuevo que incorpora el senador Durana en el número 6. Ok. La Secretaría, la indicación número 14, el senador señor Piu, es inadmisible por cuanto crea el página 9. Pero la 8 entonces ya la daríamos por eliminada inmediatamente, porque también aquí sé que hay cosas inadmisibles, ¿o no? Registro Nacional, por ejemplo. No, pero es que ese es común a todas las indicaciones, menos a la del senador Durana. Por eso le digo, esta sí, ya también, estaría rechazada, inadmisible. Ok. Sí, ya, son todas iguales. Enseguida vamos, 2, 6, 3. Seguimos la página 8, que considera que tiene las indicaciones 12 y 13, que reemplaza el actual artículo tercero por el siguiente. Artículo 4, registro. Créase el Registro Nacional de Rompientes a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. El registro deberá encontrarse disponible al público mediante medios digitales y electrónicos. Esta indicación es inadmisible. Se declara inadmisible por la presidenta la declara inadmisible. Después viene la indicación número 14 en igual sentido. El senador Piu crea el Registro Nacional de Rompientes a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. El registro deberá encontrarse disponible al público mediante medios digitales y electrónicos.
inadmisible. También la indicación, aquí se va a enojar el senador señor Durana, pero 15 y 16 para reemplazar el artículo 4 consultado como artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. Identificación e inscripción. La identificación y elaboración del listado de las rompientes aptas para la práctica deportiva corresponderá al Instituto Nacional de Deportes en coordinación con las organizaciones deportivas interesadas. Las entidades señaladas en este inciso deberán remitir dicha información al Ministerio del Medio Ambiente, el que procederá a su inscripción en el Registro Nacional de Rompientes. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente definirá los criterios mínimos para la selección de las rompientes, que serán objeto de inscripción a fin de resguardar sus características ecológicas, oceanográficas y funcionamiento de su cualidad. Bueno, y ahí continúa el mismo reglamento. Sí, estamos en la misma línea, para que avance el proyecto. Ya. La indicación 17, bueno, estamos en la inadmisible, me salto la 17. La 17 también es inadmisible porque hace referencia a los gobiernos regionales. Es inadmisible, por lo Sí, tanto es inadmisible. Inadmisible, sí. Lo mismo ocurre con la indicación número 18 del senador señor Piu, que establece que la identificación y elaboración del listado de las rompientes aptas para la práctica deportiva corresponde al Instituto Nacional de Deporte. Página 10, senador Gaona, que lo estoy viendo. Página 10. Era inadmisible. Sí. Sí, porque hace referencia a lo mismo. A lo mismo, a los gobiernos regionales. Estamos en la indicación 18, que entrega facultad al Instituto Nacional de Deporte. Muy bien. También es inadmisible la indicación 19 de la senadora señora Allende para sustituir el artículo 5 por el siguiente, artículo 6. La rompiente debidamente inscrita será considerada como un área colocada bajo protección oficial para todos los efectos de la legislación vigente y no podrá verse afectada en sus características o cualidades. También. Y lo mismo que la indicación 20 del senador señor Keitel, que es del mismo tenor. Y la 21 del senador señor Piu, que es del mismo tenor. Porque todo está inscrito, digamos. Sí. Y seguimos con la indicación número 22 en la página 12. También es inadmisible porque se interviene en la ley sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, que es una materia de la iniciativa exclusiva. También lo mismo ocurre con la indicación número 23, la 24, que entrega la fiscalización al Ministerio de Defensa Nacional, la 25, que también entrega la fiscalización y supervigilancia a la Dirección General del Territorio Marítimo, y a ver, ¿qué otra más inadmisible? Voy a seguir con las inadmisibles. La 30, que incorpora una letra P en el artículo 10 de la Ley de Bases para someter a evaluación ambiental o al sistema de evaluación ambiental las rompientes aptas para la práctica deportiva. 30, 31, 32 y 33. 30, 31, 32 y 33 que son del mismo tenor. Ahora también aprovechemos que seguimos en el orden para declarar inadmisibles por ser contraria a las ideas matrices del proyecto, por estar fuera de las ideas matrices del proyecto, las indicaciones 35 en la página 18, la 36 también, y ahí terminamos. Y nos faltaría ver
algunas. Yo podría sugerir algo que, como esto debiéramos, es posible, si no es mucho pedirle, que pudiéramos tomar el texto y dejarlo ahora ya lo que es admisible para ver, porque cambia muchísimo ahora todo el texto cuando ya eliminamos lo que dejamos inadmisible hoy. Claro, pero o sea, en el fondo el texto quería de la siguiente. Falta algo, Sí, faltan algunas cositas, que no son muchas. que no son. Pero es que no son muchas, son bastante pocas. O si no, terminamos de, no sé, si no, todavía nos quedan 10 minutos. Entonces terminemos nomás. Entonces terminemos de votar. Ya me tengo que ubicar. ¿En qué página vamos ahora? Que ya me perdí. Página 2, tendríamos que volver. Tendríamos que volver, sí. A la 4. Tendríamos que volver a la indicación número 4 del senador Durana, que sustituye la expresión rompientes por rompientes aptas para la práctica deportiva, pero en la misma línea de lo ya aprobado. ¿La retira? No, está 3-0, porque el senador Latorre se ausentó. ¿Y esto? Y también habría que rechazar la indicación 5 del senador Keitel, por lo que se señaló anteriormente. Después, nos vamos, parece que protección, hay una indicación que establece que son bienes, que es un bien protegido. A ver, ¿cuál era? Perdón, es una hora, pero es que A ver, creo que hay que seguir con la 10. Sí. Dice, las plazas rompientes, las olas que se producen a lo largo de toda la costa de Chile. La 10 del senador señor Keitel, para sustituir la frase rompiente de las olas que se producen a lo largo de toda la costa de Chile por la siguiente: rompientes ubicadas en el borde costero de la República y mar territorial. Además, excede la idea matriz del proyecto, pero como que no la comprendo. Pienso lo mismo que el senador Durana, es un poquito mucho. O sea, sí, yo la rechazaría, por lo menos yo la voy a rechazar. La rechazo. Enseguida viene la indicación número 11 del senador señor Piubo, que sustituye el artículo 3 por el siguiente: del derecho de propiedad de las rompientes de las olas. Las rompientes ubicadas en el borde costero y mar territorial de la República, sin excepción, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. No, porque dice que las olas del derecho establece que las rompientes ubicadas en el borde costero y mar territorial son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado de Chile. Presidenta. Bueno, eso está entendido. Sí, senador. Esto está en el artículo 2 del proyecto original y por lo tanto no tiene... El artículo 2 del proyecto original dice el derecho de propiedad de las rompientes de la ola. Las rompientes de las olas que se producen a lo largo de toda la costa de Chile, sin excepción, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado de Chile. Entonces está repetida la misma frase. Yo voy a rechazar. Rechazo yo.
A mí lo que no me cuadra de esto es qué vas a sancionar. Si no aparece ninguna descripción de delito. Por lo tanto, o sea, yo no soy abogado, pero no logro comprender cuál es la infracción. No proteger Porque- la ola. Pero no está la definición de la infracción. No, po. Y por lo tanto, si no está la definición, claro, No señala cuál es el hecho exacto, constitutivo del delito. Entonces, o lo redactamos y lo incorporamos o lo eliminamos. Si me permite, Presidenta. Bueno, efectivamente, con el objetivo de avanzar con este proyecto, lo que nosotros hemos hecho es votarlo, pero obviamente que tenemos un problema porque este proyecto en algún minuto, sí o sí, va a necesitar que las olas, que son las importantes en algún lugar del país, queden debidamente protegidas, registradas e inscritas. Mientras no consigamos patrocinio del Ejecutivo, necesariamente tendríamos que evaluar otra figura jurídica de cómo hacerlo, que es parte de lo que nosotros debiésemos consensuar. Por lo tanto, con el proyecto debidamente aprobado, antes que lo saquemos, pero sí lo aprobemos, y antes que salga de esta comisión, obviamente que yo voy a, como Comisión de Medio Ambiente, voy a solicitar una audiencia a la ministra secretaria general de la Presidencia, de manera personal, con el proyecto aprobado, para que finalmente busquemos alguna alternativa. Ahora, en relación a todas aquellas indicaciones que hablan de la sanción, claro, la sanción finalmente no está dirigida a la persona natural, sino que la sanción o el patrimonio está bajo el cuidado de que no hayan obras o no existe infraestructura en el borde costero donde están estas rompientes, ya sea realizada por el Estado o ya sea realizada por el privado. Porque eso, pero podemos tener el proyecto, pero si no tenemos un registro, ni el privado ni el Estado van a saber nunca cuál es la ola que finalmente hay que cuidar frente a una eventual inversión en el borde costero. Entonces, yo lo que le quiero pedir a usted como presidenta de la comisión, con el acuerdo de esta comisión, es que independiente que hayamos aprobado el proyecto, obviamente se permita poder hacer la última gestión bajo la presión de que esté aprobado, con el objetivo de poder conseguir la creación de este registro, y ahí cobra fuerza estas indicaciones que hablan de lo que significa la fiscalización y Tiene sentido, sí. y ahí tiene sentido. Por lo tanto, quisiera dejar, si bien aprobado el proyecto, pero dejemos pendiente para yo poder tener una respuesta en un plazo no superior a una semana. Entonces, en este contexto, porque estas indicaciones desde el punto de vista técnico no tienen, les falta una pata, perdón la palabra, porque justamente no hay fiscalización y no hay descripción de cuál es el delito y por lo tanto cómo determino la infracción. Entonces, ¿en qué estado la dejamos para dejarlo aprobado ahora y que usted pueda hacer su negociación? Del punto de vista técnico, Magdalena. Le pediría a la Secretaría que lo deje aprobado todos aquellos artículos que están aprobados y aquellos que tienen relación ¿Con sanción? Con sanción, solo pendiente hasta traer la respuesta. O sea, no terminaríamos de procesar el proyecto hoy día. Yo sugeriría justamente que, desde el punto de vista más técnico, si hay del equipo que elaboró el proyecto, como llevar un resumen en el fondo de lo que requerimos que el Ejecutivo ingrese como indicación sustitutiva y lo que pueda, y de ahí esto va a tener sentido que lo vuelvan a reingresar los senadores, ¿cierto? Pero cuando haya un paquete de normas que no dependen de este Senado. Si lo dejamos como no votado esas indicaciones, exacto. El proyecto finalmente no queda terminado, pero queda a la espera exacto. de la gestión que se pueda hacer. Y esperamos que le vaya muy bien, senador Durana. Solo sugerencia de llevar súper concreto lo que queremos que sea indicación sustitutiva para que pueda ingresar pronto. Pero ya avanzamos lo que más pudimos.
Ahora esperamos que el Ejecutivo nos ayude, que no es tanto si hacer un registro, yo creo que mucho de esta información está. Le voy a pedir a César con la Secretaría de la Comisión buscar una fórmula. Gracias, presidente. Entonces, sin más que tratar, Perdón, Presidenta, una sola perdón. precisión. Entonces, el proyecto no queda despachado, la Secretaría hará el texto de acuerdo a lo que hemos aprobado y votado y se le hará un breve resumen para que el senador se lo plantee a la ministra secretaria general de la Presidencia de lo que mínimamente de lo que se requiere, que sería la creación de un registro. La idea es que César lo converse con ustedes para Sí, que perfecto. ese mínimo finalmente A es ver lo que le qué vayamos a ya. dar. Solo plantear, mañana nosotros teníamos planificado algo en específico para... Tenemos al DICTUC, a Chiga, que hablarán, Sí. que pondrán sobre las deficiencias de la ley de plásticos de un solo uso. Perfecto. Y continuar con el punto 2 de olores. ¿No? No. Ah, no, perdón, me tupí. No te El preocupes. punto 2 que obliga a las entidades bancarias a Sí, informar sobre Me acuerdo muy bien, es un proyecto de un artículo. un artículo que está Perfecto. indicado en la Comisión del Mercado Financiero. Sin más que tratar, se cierra la sesión.